mismo ahí a Nabucco, a la gente con Tras la Sigla. Pueden ver la nota que hicimos con Tras la Sigla en el día de hoy. Dice mucho más que el evento en sí mismo. Habla bastante Tras la Sigla, hablando esto de sacar el fachito que hay dentro, dando vueltas. Pero hablando de otra cosa, nos comunicamos con Gabriela Fernández, como todos los viernes, de Construyendo Organizaciones. Ella volviendo, uno yendo, haciendo puentes. Ahí, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos, Gaby? Muy bien, todo bien. ¿Estuviste en la IGJ? Estuve en la IGJ, sí. ¿Y qué tal? Entre otros lugares. No había nadie. ¿Por qué no había nadie? Asumís. Porque se cae todo a cachos, Rubén. ¿Porque nadie hace empresas o porque todos hacemos empresas ilegales? No sé. Creo que está todo raro, ¿viste? Así que está variable. Los que mucho tienen siguen teniendo y los que la mayoría tienen poco menos, pareciera. Entonces hay como menos movimiento, ¿no? La calle se ve bastante menos movimiento. Mira, vivimos el tiempo de los sinvergüenza, dijo en un discurso en la inauguración de la Feria del Libro Juan Sasturain. Y republicó el amigo Patricio Griffin. Mira vos. Mira tú. Pero bueno, vamos directo al grano, dijera alguien comiendo locro. Una dermatóloga, eso puede ser. Una dermatóloga. Juan el dermatólogo. Vos pensaste en comida, yo en salud, ¿viste? Es así. Claro, yo pensé en un locro. Interpretación. Yo pensé en un grano de pus. Claro. Qué feo. Lo mío es corto plazo y de pus encima. No, es horrible. ¿Por qué pensé? Y lo dije encima en voz alta, claro. El grano de pus. O sea, no se dice eso. No se dice. Ahora es difícil sacar la imagen. Es muy feo. Alguien debe haber... Era más lindo un locro. Alguien debe haber estudiado un poco el tema de el placer que genera reventar un grano de pus ajeno. ¿Viste? Es como un vicio. Ahora hay como una tendencia, ahora no, hace un montón de tiempo, de las cosas satisfactorias, que son las que uno meter la mano en gelatina, en bolitas chiquititas, ¿viste? Esas cosas que te generan como placer inútil, o sea, solamente te genera el placer de algo placentero, pero... sin ningún otro tipo de cosa extra. Entonces se llaman cosas satisfactorias, bueno. Eso sería como una cosa satisfactoria. ¿Eso se está poniendo de moda, decís? No, ya viene hace mucho. Sí. Por ejemplo, ver una pelotita que entra en un colchón muy algodonoso, por ejemplo. Sí. Cosas así, que te dan como una sensación de placer. Bueno, en esto de la imagen, de lo que se ve, ¿no? Que el placer se traduce a algo que vemos, dejando de a poco lo que tocamos. Entonces digo, ahí hay toda una movida, ¿no? Esto de la satisfactorio de la vista. Sí. ¿Tenés tema para hoy? Tenemos tema para hoy. Porque puse un titulazo que vos me dijiste, aparte. Puse el título ¿Cómo construir tu propia religión? Claro, estábamos hablando estoy muy compenetrada con el tema del Pope que falleció. Hoy pasé por la catedral de la ciudad de Buenos Aires y estaba como, era bastante una imagen muy loca, ¿no? Estaba todo cerrado, sin ¿cómo se dice? Sin transporte, sin autos, todo muy cerradito y cada una cantidad de tiempo tocan las campanas. Y muy poca gente y como raro, ¿no? Como una cosa rara, una energía rara. Así muy de tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos todos inmiscuidos, ¿cómo se dice la verdad? Metidos en esto del fallecimiento, no sé si todos, pero digo, me parece que no le pasó desapercibido a nadie, cada uno en su forma, ¿no? Entonces, no porque nadie sea demasiado religioso, porque la verdad que ha quedado bastante atrás, épocas de religiosidad extrema, pero bueno, digo, me parece que fue una figura muy importante que por ahí a la distancia se va a ver un poco más, ¿no? Impresionante todos los pendientes que nos deja, ¿no? Como pueblo.
terrible. Aparte de una persona que, bueno, digo, que no sé, pero fue muy... o sea, no sé si se toma dimensión. Mañana en el acto, en la sepultura y demás, van todos los principales, digamos, gobiernos, o sea, presidentes. Es como muy muy fuerte, ¿no? Lo que implica. Pero bueno, ¿no? También es loco que en este momento la Iglesia Católica siga teniendo este peso así, ¿no? De repente uno se despabila y dice, mirá lo que sigue importando el Vaticano, ¿no? Y que uno lo tiene por ahí medio perdido, ¿no? Yo qué sé, es un tema interesantísimo que yo lo voy a encarar por otro lado. Así pensamos en organizaciones y digo, cada uno tiene su propia forma de pensar, su propia forma de sentir, su propia fe, ¿no? Y somos un pueblo, como todos los pueblos, estoy hablando de Argentina, que tiene un desarrollo de culto enorme, o sea, hay un montón de cultos. Si bien hay una religión oficial, que podemos tener y levantar nuestro pañuelo naranja diciendo que no debería ser así, más allá de esta oficialidad que tenemos, hay una cuestión que tiene que ver con los cultos que no son el oficial, que tiene un desarrollo zarpado a todo nivel y en todo el país. Estamos hablando desde cultos evangélicos que tienen ha tenido un crecimiento exponencial hace muchos años, inclusive destronando la religión católica apostólica romana por una cuestión de cercanía, ¿sí? En todos los lugares donde menos hay, en todos los lugares donde más problemática hay, siempre está presente la iglesia evangélica en todas sus variedades. Después encontrás un montón de otras religiones que tienen que ver con cuestiones importadas, llamarlo así, de migraciones, todo lo que tiene que ver con las cuestiones africanas, con las cuestiones de pueblos originarios, con ideas propias, el budismo, que no es una religión, pero también, tiene toda una cuestión. O sea que estamos inmersos en un montón de cultos, ¿no? ¿Vos qué profesás, Rubén? Cristianismo, catolicismo, yo soy católico, apostólico romano. Católico, apostólico romano, bien. Entonces, en ese marco hay una ley, hubo una ley, hay un cambio en el 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación, donde ha cambiado la forma en que se tienen que registrar estos cultos, ¿sí? Antes, siempre en realidad, vos para hacer culto te tenías que inscribir o te tenés que inscribir en el Ministerio de Culto, sería. ¿Sí? Así hay un ministerio que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que estaba Mondino. Sí. ¿Te acordás de ese ministerio? Sí. Que ahora está Wertheim, si no me equivoco. Pero Wertheim está en la embajada de Estados Unidos, Wertheim, ahora. No, ya no está más. ¿Ya no está más? ¿O sí? Sí, al revés. Wertheim estaba en la embajada en culto y quedó como a cargo de política exterior. No, estaba en Estados Unidos y ahora quedó como canciller, tenés razón. Bueno, él no reemplazó a Mondino. Claro, como canciller. Bueno, ese ministro es el que tiene, no sabemos bien por qué, por lo menos yo no lo sé, ¿por qué está ahí? Todas las religiones se tienen que anotar ahí. Secretaría de Culto está a cargo de la Cancillería, claro, exactamente. Exacto, se tienen que anotar ahí, no sabemos, yo no entiendo bien esa lógica, porque la persona que representa o representa las políticas del exterior tiene que, también evaluar el tema de los cultos. La cuestión es que si vos tenés un culto y querés que sea un culto legal, ¿no? Un culto, informal, así como tenés que hacer todo un trámite. Así como una IGJ, ¿Cómo? pero de las iglesias. Exactamente. Como una asociación IPJ, civil. Un registro de iglesias, de cultos, ¿sí? Mira. Así se llaman. Todo lo que no sea católico. El secretario de Culto es Nahuel Sotelo Larcher, de la Secretaría de Culto y Civilización se llama, mira. Secretaría de Culto y Civilización. Bienvenido, buenos días, encantado, buenas tardes. Dependiente de la Cancillería. De ahora Wertheim, el dueño de Telecom, el CEO de Telecom. Lo saludamos y lo abrazamos esta tarde de viernes. Nahuel Larcher. Al secretario de Culto.
Bueno, Nahuel entonces se dedica a Felipe Solá registrar. fue secretario de culto en el gobierno en una Mira, época. mira, sabía mucho de culto, se ve. No sé, pero fue ahora que me acuerdo de Felipe Mira, Solá. bueno, Felipe Solá y Nahuel ahora se ocupan de registrar todos los cultos que hay en el país, ¿no? Entonces, como si vos tenés un culto, profesás un culto, tenés que ir a este espacio nacional, porque es nacional el registro, que seguramente cada provincia tiene que tener alguna secretaría de culto que derive y delegue hacia el ministerio, y ahí tenés que presentar un montón de papelitos, esos papelitos que tanto te gustan, y tenés que presentar y decir, pero no solo tenés que presentar un acta o todo eso como si fuera una persona jurídica, sino que además tenés que hablar sobre tu religión, hablar sobre tu culto, decir a quién venerás, quién es tu Dios, si es que se puede llamar Dios, quiénes son tus fieles, qué hacen tus fieles, quién es el ministro, quién es el que está a cargo, cuál es la jerarquía de tu religión. ¿Sí? Tenés que contar todo esto al Estado. ¿Tenés que presentar como una especie de estatuto? Claro, una especie no, un estatuto, con toda la reglamentación interna de tu culto, más además tenés que presentar qué es tu culto. O sea, cuando algún pastor dice nosotros estamos en regla, puede hacer referencia a esto justamente. Claro, para estar en regla, un culto, un pastor, sobre todo que lo que más desarrollado está son los pastores evangélicos, en las iglesias evangélicas, que son las que encontramos por ahí en una casa, en un espacio, bueno, sobre todo este tipo de organizaciones religiosas son las que más desarrolladas están y las que tienen que obtener este registro de culto, ¿sí? Que tiene es un laburito, ¿eh? Además, todo eso tiene que tener un lugar físico, comprobable, porque también pasa mucho que las iglesias evangélicas tienen espacios prestados en lugares precarios y demás, entonces está bastante complicado conseguir una partida, por ejemplo. Entonces, sin eso, sin un lugar físico y sin una jerarquía y sin un Dios al cual venerar y por qué se venera y sin fieles, por lo menos tenés que tener una cantidad mínima de fieles también, que lo tenés que verificar con firmas y demás, como querés armar un partido político, lo mismo. O sea, vos tenés que verificar que tu culto tiene, anclaje territorial, o sea, anclaje de fieles, ¿sí? Todo eso se hace a nivel nacional, ¿sí? Pero hasta el 2015, vos además, para tener una persona jurídica, un quit, poder cobrar, poder hacer cosas formales, te tenías que convertir en un tipo jurídico. ¿Sí? Que es un tipo jurídico. Convertirte en asociación civil o fundación. Que para facturar o para recibir el diezmo y ponerlo en alguna cuenta, etc. Sí. Para poder formalizar ese culto, ese registro de culto, tenías que irte a otro registro, o a la IPJ, o a la IGJ, o a todas las J que haya, y hacerte una asociación civil o una fundación. Entonces tenías una doble vía. Por un lado te registrás como culto, y por otro lado te registrás como entidad, como persona jurídica en el registro que te corresponde por tu provincia. Entonces son dos registros, tenés que presentar autoridades en dos, o sea, tenías como un doble control, ¿sí? En 2015, con el cambio del Código Civil y Comercial, esto se saca y se dice, no, señores, miren, esta gente que tiene un montón de cultos tiene que hacer una doble tarea, sáquelo de aquí, retírese, persona jurídica, si la entidad se registra en culto, es una entidad religiosa y con eso nos alcanza. Eso dijo el Código Civil y Comercial de 2015. ¿Y qué pasó? Nadie lo aplicó. Todo el mundo le sigue pidiendo a las entidades religiosas que se conviertan en asociaciones civiles. Nadie tomó ningún registro del país, tomó esto del Código Civil y dijo, mira, tenemos que dejar de hinchar y dejar de pedirle a las entidades religiosas que se inscriban como asociaciones. Hasta que vino una, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires, y dijo, che, locos, están en cualquiera, hace 15 años, no sé, que tenemos una norma que nadie aplica, seguimos haciendo que las entidades religiosas se registren de dos formas, y lo implementó en la Ciudad de Buenos Aires. Y de a poquito, otras provincias están tomando el guante
y están haciéndolo, entre ellas la provincia de Corrientes y la provincia de Santa Fe. La primera fue Cava, la segunda fue hace poquitito, estamos hablando de ahí salidito del horno, fue Puyaro en su Santa Fe y ahora después de Santa Fe fue Corrientes. Así que de a poquito entiendo que todas las provincias van a ir aplicando o implementando este corte de doble vía para hacer tu propia organización sin tener que duplicar, digamos, el registro, ¿no? Y esto es beneficioso. Las iglesias en general, los cultos, las iglesias evangélicas están muy contentas al respecto, que es un sector bastante relevante, me parece, ¿no? A nivel impositivo, ¿tenés idea si también tienen algún tipo de beneficio impositivo? Como cualquier organización sin fin de lucro, ¿sí? O sea, tiene que hacer la exención de ganancias, tiene que... Ingresos brutos. Sí. Muy bien. Che, re interesante, Gaby, porque claro, era como la otra mirada acerca de la fe, ¿no? El negocio de la fe también, de alguna forma. ¿Y cómo? Sí, es el negocio de la fe, o en realidad no sé si es el negocio. ¿No sabes? Digamos, no sé si es el negocio. No es solo negocio, digamos, tiene que ver con el tipo de organización, o sea, con la organización en sí, no con el negocio en sí. El registro de la fe. Porque parece, claro, ahí está, ahí me gusta más, porque el negocio de la fe, me están llamando, perdón, ahí está. El negocio de la fe sería como muy medio como prejuicioso, ¿no? Y por ahí es más lo que tiene que ver con con la idea de la fe como registro, como culto, como cada uno tiene derecho a profesar la fe que quiere. Claro. Clarísimo, muy interesante, muy agradable aparte, siempre escucharte ahí sobre el final, conocer algunas otras anécdotas de cómo se organizan los estados, y las sociedades y los pueblos, o por lo menos cómo se organizan formalmente, ¿no? ¿Cómo sigue tu día? ¿Terminás el viernes en algún bar, bailando arriba de algún parlante? Termino, pero termino así como muy, muy naif. Voy con mi hija que quiere ir a un pelotero, así que la voy a llevar. Muy bien. Y yo me voy a tomar una cervecilla. Le llevo la computadora, la cervecita, y ella juega en el pelotero. Mira qué cosa, como loca estaba. Le mandamos saludos a Verita ahí. Ahí está. Muchas gracias, Gaby. Que tengas un hermoso fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos y hablamos. Chau. Adiós. Construyendo Organizaciones, Gabriela Fernández, como cada viernes, y un pequeño resumen de la columna de Construyendo Organizaciones. Vamos a un pequeño corte, atendemos el otro teléfono que suena así sin parar y volvemos.